complejo, un tema bastante amplio, pero que en diversas áreas de la práctica clínica, desde atención primaria, en algún momento vamos a enfrentarlo. Por ello tenemos que tener y estar atentos a reconocerlo por las implicancias que este tiene. Me avisan en cuanto aparezca la presentación. Muy bien, vamos a compartir acá. Muy bien, apareció la primera diapositiva. Sí, doctor, sí se ven sus diapositivas. Muy bien, esta es la entrada de nuestro hospital Hipólito Unanue, pues que próximamente ya deberíamos regresar a la actividad presencial. Vamos a hablar de algunos conceptos sobre hipertensión pulmonar, semiología, diagnóstico y algunos puntos sobre el tratamiento. Siempre es bueno empezar con algún ejemplo clínico porque el día a día va a ser ver pacientes. Y muchas veces desde la puerta del hospital empieza ya a haber casos que tienen que ver con hipertensión pulmonar. Estamos en la unidad de trauma shock del hospital, en donde llegan los pacientes agudos, los pacientes críticos, y en donde una decisión a veces impacta en el pronóstico de vida o función de los pacientes. Y nos encontramos, aunque parezca mentira, con un eco fetal, que podemos ver acá que es un corazón fetal aparentemente normal. Están las 4 cavidades, están los 2 tabiques, las 2 válvulas retroventriculares. Parecía ser que está un poquito acelerado el bebé. La mamá está con una frecuencia también ligeramente por encima de lo normal, 114 latidos por minuto. El bebé está en 172, cuando no debe ser por encima de 140 en promedio. Esto medido por la técnica Doppler, el electro de la mamá, el Doppler del bebé, y como vemos 172 latidos por minuto. La curiosidad lleva a ver pues algunos parámetros de otra especialidad. El diámetro bitemporal es normal, el diámetro del fémur también, la placenta está bien implantada. Y probablemente ustedes ya están pensando pues que me he equivocado de clase, que la clase era de hipertensión pulmonar, y definitivamente tienen razón, porque quien tiene el problema no es el bebé, sino es la mamá. Y observen que el corazón de la mamá tiene algunas características peculiares, que es un gran crecimiento de la aurícula derecha, prácticamente reduce el tamaño, modifica la forma y función de la aurícula izquierda. Igual el ventrículo derecho muy grande, que vean ustedes cómo cuando la tricúspide se abre, el septum se desvía hacia la izquierda. Obviamente las presiones de las cavidades derechas están mayores que las izquierdas. Si recordamos que el ventrículo derecho está conectado con el pulmón, es que la presión en el pulmón está incrementada. Como verán, las cavidades izquierdas no se llenan adecuadamente y obviamente en la sístole de un corazón que tuvo retorno venoso inadecuado va a haber signos de bajo gasto cardíaco. Acá vemos la válvula aórtica que se abre y se cierra progresivamente. ¿Por qué? Porque hay poquísimo volumen, a pesar que el corazón se mueve bastante bien. Tenemos acá entonces las 3 características ecocardiográficas de la repercusión de la hipertensión pulmonar en el corazón, que es un crecimiento de cavidades derechas, una acentuación de interdependencia y una caída del gasto cardíaco. Dependiendo de la severidad de la elevación de la presión pulmonar, va a ser cada vez mayor la repercusión, y cuando están los 3 criterios, definitivamente estamos ante una condición clínicamente muy seria. Podemos ver
Otros parámetros como la válvula tricúspide, insuficiencia tricúspide porque se dilató el anillo tricúspideo, la vena cava inferior dilatada, no colapsa, sino hipertensión venosa sistémica. Y el movimiento que tiene la imagen no es que cuando hice este estudio haya estado yo con movimientos coreicos, sino es simplemente la paciente que está polimnéica con un severo distrés respiratorio. La paciente tuvo una embolia pulmonar submasiva, causa etiológica de la hipertensión pulmonar tipo 4, como vamos a ver más adelante. Un caso más, este es un caballero de 37 años, bueno, él no está gestando, es imposible, y acude por un marcado aumento de volumen de miembro inferior derecho reciente, y desarrolla súbitamente dolor torácico agudo, síndrome que cuando hicimos las clases de semiología, mencionamos que habían 3 condiciones que teníamos que tener en mente cuando evaluamos a estos pacientes en la sala de emergencia. Mucho más si el dolor va con signos vegetativos asociados y adicionalmente disnea incapacitante. Los 3 criterios que marcan severidad es posibilidad de compromiso de vida, dolor torácico, manifestación vegetativa y dificultad respiratoria incapacitante. Nos encontramos con características similares, un gran crecimiento de cavidades derechas, una modificación de la forma de las cavidades izquierdas, igual una fuga tricuspidia, y aquí con la tecnología de cuantificación acústica de bordes vemos pues que la contractilidad del ventrículo derecho está severamente comprometida. Ven ustedes la gran dilatación de la aurícula derecha. Esto es lo que quise mostrarles en la clase anterior, la infusión de la solución salina agitada, cuando la inyectamos en una vena sistémica, debe opacificarse las cavidades derechas. Aquí esta banda negruzca que se ve corresponde a la banda modeladora. Si el tema fuese una comunicación interventricular muscular, probablemente estaría informando que he confirmado el cortocircuito por el contraste negativo, pero en un paciente que no tiene cortocircuito, esto es la banda modeladora que me permite reconocer al ventrículo derecho. Y observen ustedes que algunos pequeños puntitos blancos o burbujas están pasando de las cavidades derechas a las cavidades izquierdas. Significa esto que la elevada presión de las cavidades derechas, de la aurícula derecha en este caso, abre transitoriamente la fosa oval y aparece cortocircuito izquierda-derecha expresado por estos puntitos blancos en las cavidades derechas. La vena cava está igual de dilatada, el movimiento también característico de un paciente con distrés respiratorio, y en este caso sí, pudimos visualizar un trombo que prácticamente está ocluyendo la bifurcación de la arteria pulmonar, por eso tenemos manifestaciones de cuerpo pulmonar agudo. Otro caso que probablemente termine en una hipertensión pulmonar tipo 4. Estamos en sala de emergencia. Cuando hablamos de la repercusión que la hipertensión pulmonar tiene, esta es una revisión de hace un par de años que está en Circulation, y vean ustedes pues que hay repercusión de hipertensión pulmonar en prácticamente toda la economía. A nivel del ojo, tiroides, hígado, homeostasis del fierro, problemas endocrinos, sistema inmune, hueso, etcétera, etcétera, tanto corazón izquierdo como corazón derecho. Sería motivo de una clase hablar de cada escenario de repercusión, pero el concepto es que en toda la economía repercute un problema de hipertensión pulmonar. Si empezamos con la definición de hipertensión pulmonar, es un síndrome clínico caracterizado por una marcada remodelación del lecho vascular pulmonar. Existe un aumento progresivo e importante de la carga vascular pulmonar, vale decir, de la presión de la arteria pulmonar, lo cual conduce a una hipertrofia y remodelación de las cavidades derechas del corazón. La mortalidad asociada a hipertensión pulmonar es por insuficiencia cardíaca derecha. La definición hemodinámica actual es el hallazgo de una presión de arteria pulmonar media medida por cateterismo derecho superior a 20 milímetros de mercurio. Hasta hace algunos años, antes de la convención de Niza del 2018, se consideraba empíricamente el mayor de 25 de presión media. Pero se hicieron estudios en voluntarios normales y el número de 20 corresponde a 2 desviaciones estándar por encima del promedio de una población normal de las diferentes decenas de edad. Entonces, la definición actual es
presión media pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio. Los valores hemodinámicos que necesitamos para la estimación de la presión arterial pulmonar se obtienen por catéter, cateterismo cardíaco derecho. Esto lo vimos en la clase de congénitos, que nos permitía precisar la presión de la aurícula derecha, la del ventrículo derecho, la arteria pulmonar. La presión media de esta curva es la que sirve para el diagnóstico. Y el segundo criterio es la presión capilar pulmonar, para precisar si es precapilar o es postcapilar. Los valores que los revisamos en el curso previo, y el segundo criterio, además de la presión media de la arteria pulmonar, es la resistencia vascular pulmonar, la cual se calcula por una ecuación que incluye la presión media arterial pulmonar, se resta la presión capilar pulmonar, que se obtiene también por catéter, se multiplica por una constante y se divide entre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco puede ser estimado por infinidad de métodos, pero si hablamos de métodos invasivos, el medido por termodilución, por el catéter de Swan-Ganz, definitivamente es muy sensible, o también puede ser medido por el método de Fick, que considera el consumo de oxígeno máximo. Y esto nos permite diferenciar fundamentalmente dos tipos. La hipertensión pulmonar precapilar, que son los tipos 1, 3, 4 y 5, en donde la presión media arterial pulmonar es mayor de 20 milímetros, la presión capilar pulmonar menos de 15 milímetros y la resistencia vascular pulmonar mayor o igual de 3 unidades Wood. Aquí entran los problemas que están antes de el circuito capilar pulmonar. La hipertensión pulmonar postcapilar básicamente es cuando el problema empieza en las cavidades izquierdas, de venas pulmonares hacia atrás. Venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La diferencia, igual, presión arterial media más de 20, presión capilar pulmonar, como el problema izquierdo, mayor de 15 milímetros, y la resistencia vascular pulmonar menor de 3 unidades Wood. Existen escenarios en donde puede haber combinación de pre y postcapilar, en donde tenemos pues aumento de la presión media, aumento del capilar pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, y esto es en algunas enfermedades de corazón izquierdo, como algunos cortocircuitos, y en la hipertensión pulmonar de tipo 5, que es la de las causas no determinadas. Como mencioné, la hipertensión pulmonar es una condición clínica que está predominantemente definida por un remodelado vascular pulmonar. Existen infinidad de cascadas neuromorales bioquímicas ligadas a este cambio en respuesta a diversos tipos de estímulos que vamos a ver en la clasificación, pero los principales elementos o cascadas involucradas tienen que ver con la endotelina, agente vasoconstrictor más potente, el óxido nítrico, agente vasodilatador endógeno más potente que tenemos, y la prostaciclina también, una cascada vasodilatadora. El desequilibrio de estas tres cascadas definitivamente tiene que ver con vasoconstricción y con la presencia de remodelado vascular pulmonar. Bueno, esto es con la definición anterior al 2018, que era de 25, pero nos permite empezar a reconocer que hay algunos tipos precapilar, acá las condiciones clínicas de grupo 1, grupo 3, 4 y 5, y la postcapilar fundamentalmente de grupo 2. Si hablamos de prevalencia, definitivamente para nosotros lo más frecuente que vamos a observar probablemente sea la hipertensión postcapilar con origen en las cavidades izquierdas, en virtud a la alta prevalencia de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, lesiones valvulares, que son nuestro día a día. Pero muchas de las condiciones de los otros grupos de hipertensión pulmonar, como vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en otras áreas de medicina, como gastroenterología, infectología, pediatría, etcétera, etcétera. Si empezamos a hablar de los tipos, en la hipertensión tipo 1 es la idiopática. Acá definitivamente hay, esto es enfermedad primaria del lecho vascular pulmonar. Y está asociada de factores genéticos, algunas drogas o fármacos,
o una hipertensión pulmonar inducida por enfermedad del tejido conectivo. Hablábamos de medicina interna, acá están todas las enfermedades reumatológicas. Infectología, infección por VIH, virus de inmunodeficiencia humana, hipertensión portal, acá entran los gastroenterólogos, todas las cardiopatías congénitas, una parasitosis, la esquistosomiasis, y la hipertensión pulmonar puede ser en pacientes que fueron respondedores a bloqueo de canales de calcio, o sea que respondieron inicialmente a tratamiento con calcio antagonistas, pero definitivamente posteriormente ya no respondieron. Otro grupo es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que como sabemos más o menos a los 10 o 12 meses ya se normalizan las presiones del adulto. Las características clínicas de estos pacientes incluyen síntomas y signos de hipertensión pulmonar, es decir, disnea de esfuerzo, síncope, elevada presión yugular, arteria pulmonar, edemas, todas manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente los signos y síntomas de la enfermedad asociada, si es tejido conectivo, enfermedad hepática, enfermedad por VIH, y los signos ecocardiográficos definitivamente están limitados al corazón derecho, lo que hemos visto al inicio. Otras características, definitivamente, si hablamos de inducida por drogas y fármacos, consumo de alguna de las sustancias reconocidas por que llevan a hipertensión pulmonar, que aquí tenemos el perfil hemodinámico, presión capilar pulmonar mayor de 20, media pulmonar mayor de 20, presión capilar pulmonar menor de 15 y resistencia mayor de 3. Es una referencia reciente de diciembre de este año, hace unos días fue publicado. Las drogas o fármacos asociados a hipertensión pulmonar, vean ustedes que son muchos de los que se utilizaron como anorexígenos para reducción de peso. Algunas de las denominadas sustancias recreativas, pero una sustancia muy usada en antigripales, estimulantes, agentes antivirales directos para hepatitis C y, bueno, algunos agentes que se usan como terapia de cáncer. Entonces, si hablamos de escenarios clínicos, vean ustedes, en todas las áreas que se empleen estos medicamentos, podemos tener posibilidad de ver algún paciente con hipertensión pulmonar. Debemos estar atentos a buscar hallazgos clínicos del síndrome. La hipertensión tipo 2 es cuando tenemos cardiopatía del lado izquierdo. Aquí entra todo el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el grupo que hoy en día tiene mucha publicación y mucha inquietud porque todavía no hay demostrado una estrategia terapéutica contundente como para la fracción de eyección reducida, la falla con fracción de eyección preservada. Aquí entra pues el hipertenso, el coronario, la enfermedad valvular del corazón, condiciones cardíacas congénitas o adquiridas que conducen a hipertensión venocapilar pulmonar, como estenosis mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, por mencionar patología que vemos en el día a día. Las características clínicas, obviamente, vamos a tener toda la semiología de las cavidades izquierdas, porque la enfermedad se ocasiona en las cavidades izquierdas, pero si no estamos atentos a buscar semiológicamente los signos de cavidades derechas, como lo mencionamos en el curso anterior, se nos va el diagnóstico y definitivamente hipertensión pulmonar tiene implicancia pronóstica. El perfil hemodinámico es una presión media mayor de 20, el capilar pulmonar mayor de 15, resistencia vascular pulmonar menor de 3, pero puede haber hipertensión pulmonar pre y postcapilar en algunas condiciones originadas en el corazón izquierdo. Por ejemplo, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente que dañan también cavidades izquierdas como cavidades derechas. En el grupo 3 tenemos las enfermedades pulmonares primarias, acá la enfermedad pulmonar obstructiva, la enfermedad pulmonar restrictiva, las enfermedades mixtas, la hipoxia crónica sin enfermedad pulmonar, esta es la hipertensión de altura, o
trastornos pulmonares que tienen que ver con el desarrollo intrauterino de los pacientes. La característica clínica aquí predominante es una hipoxia crónica en reposo o con ejercicio. Y aquí definitivamente el diagnóstico principal está definido por las pruebas de función pulmonar y tórax anormales, muchas de ellas con imagen pulmonar. Recuerden que los trastornos del sueño, la polisomnografía, son una causa de hipoxia crónica. También definitivamente es un examen que nos puede llevar a un diagnóstico de hipertensión pulmonar tipo 3. El perfil hemodinámico definitivamente, a menos que esté asociado a una coexistencia de las cavidades izquierdas, es similar a la hipertensión pulmonar tipo 1, a la precapilar. Tenemos acá el tipo 4, que son los dos casos que hemos visto, la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, pero también pueden haber, esta es una modificación reciente, enfermedades obstructivas de la arteria pulmonar de otra índole como vasculitis. Una de las condiciones clínicas que llevan a vasculitis, que alguna vez lo hemos visto en nuestra práctica clínica, es el lupus, sobre todo cuando tenemos un lupus agudo, sospechar que adicionalmente al estado hipercoagulable que puede generar el lupus y generar embolia pulmonar, también la vasculitis primaria del lecho pulmonar puede llevarnos a hipertensión pulmonar. Las características clínicas, obviamente, signos y síntomas de hipertensión pulmonar, es decir, todos los síntomas del corazón derecho. Aquí es importantísimo el examen por imagen, ventilación, perfusión, que muestra áreas no perfundidas y, sin embargo, bien ventiladas, que se hace mediante angiografía o mediante exámenes de medicina nuclear. Tener presente que el cáncer, las neoplasias, sobre todo las que son pélvicas o las de abdomen, inducen estados hipercoagulables que pueden ser manifestación previa a la manifestación de la enfermedad de fondo. Muchas veces los pacientes con cáncer tienen episodios de embolia pulmonar antes de que se diagnostique el cáncer. El perfil hemodinámico es de precapilar, a menos que esté asociado a coexistencia de enfermedad de las cavidades izquierdas. Finalmente, el tipo 5 es cuando tenemos mecanismos que no son muy claros o son multifactoriales, como trastornos hematológicos, trastornos metabólicos de tipo sistémico, ligados al metabolismo de la glucosa, enfermedades de depósito como enfermedad de Gaucher o almacenamiento por glucógeno, neurofibromatosis, sarcoidosis, insuficiencia renal crónica como sin hemodiálisis o también fibrosis por mediastinitis, y algunas cardiopatías congénitas, sobre todo las cardiopatías complejas. El patrón hemodinámico obviamente es de la enfermedad subyacente. Las características clínicas del perfil hemodinámico es hipertensión precapilar, sobre todo en hemoglobinopatías o enfermedades mieloproliferativas, o postcapilar aislado o combinado, dependiendo si hay o no patología cardíaca previa preexistente. Entonces, tenemos nosotros que un vaso normal es remodelado a cambios que tienen que ver desde el endotelio, la capa media, inclusive la adventicia. La participación de las cascadas mencionadas también producen, están involucrados mecanismos celulares, involucrados los fibroblastos, el endotelio, la capa media de células musculares y células que tienen que ver con la inmunidad como macrófagos y los linfocitos T. El remodelado que tiene la arteria pulmonar abarca inicialmente vasoconstricción, posteriormente hipertrofia de la capa media y proliferación de las células musculares lisas, degeneraciones plexiformes y finalmente lesiones trombóticas que pueden recanalizarse tardíamente. Obviamente, dependiendo en qué momento hacemos el diagnóstico, hay un momento en que ya es irreversible cuando tenemos los cambios plexiformes o los fenómenos trombóticos generalizados.
Aquí un poco más en detalle, este es el dibujo de un capilar pulmonar normal. Acá tenemos el endotelio, tenemos la capa media, tenemos la adventicia, y en esquema los cambios que tienen que ver con la hipertensión pulmonar, como las lesiones plexiformes, la reducción de la luz, la fibrosis de la íntima, la hipertrofia en la capa media, y la proliferación de la adventicia por participación de mecanismos de tipo inflamatorio. Histológicamente esto puede ser reconocido. Acá tenemos una hipertrofia de capa media, en este caso una fibrosis de la capa media, acá una lesión oclusiva, y este es el patrón de una lesión de tipo plexiforme. Entonces, si hablamos de mecanismos patogénicos o fisiopatológicos, fundamentalmente tenemos que hay una disfunción del endotelio. En el endotelio, las vías descritas y hoy en día blancos terapéuticos incluyen la cascada de la endotelina, que el efecto cuando está mal regulada es vasoconstricción y proliferación de la capa media, migración de células musculares y fibrosis de capa media. La vía del óxido nítrico, que tiene acción vasodilatadora y antiproliferativa, obviamente cuando está alterada, induce vasoconstricción y proliferación vascular. Igualmente la vía de la prostaciclina, que habitualmente genera vasodilatación y antiproliferación, cuando se afecta, vasoconstricción y proliferación. Esto es un algoritmo diagnóstico completo de la hipertensión pulmonar, pero si empezamos con el inicio, definitivamente la historia clínica pues es fundamental, como más de una vez lo ha mencionado la doctora Palomino. Hagamos una semiología muy, muy minuciosa, un examen clínico encaminado a la sospecha, porque en esta condición, si yo no sospecho, no voy a poner acuciosidad en escuchar el segundo ruido pulmonar, que está reforzado, un tercer ruido, pero en ventrículo derecho, que es en vecindad al área tricuspidia. No voy a tener la curiosidad de hacer un reflujo hepatoyugular, hacer que el paciente inspire y ver si colapso o no la vena yugular. De repente se me va un juicio de que los edemas periféricos pueden ser por hipertensión venosa sistémica, y si no escucho con la curiosidad del foco tricuspidio, tampoco voy a descubrir la insuficiencia tricuspidia. Por supuesto que si estamos en un escenario ajeno a cardiología o neumología, tenemos que excluir una enfermedad primaria del corazón izquierdo o enfermedades pulmonares, porque hemos visto que otras lesiones como hipertensión portal, VIH, algunas parasitosis, algunos medicamentos pueden inducir hipertensión pulmonar. De la sospecha clínica, el primer paso es hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Hoy en día tienen un rol muy importante los biomarcadores como el BNP, pero vean ustedes que la valoración de un órgano filtro como el riñón y los parámetros hematológicos también son de importancia capital. Este es el algoritmo diagnóstico, empieza con la sospecha clínica, como ya lo mencionamos. Dependiendo en qué institución estamos, podemos ir al ecocardiograma, que obviamente pues es la técnica de imagen por excelencia, diríamos filtro para el resto del diagnóstico, pero tenemos que tener presente que si no estamos en un centro que cuente con imagen ecocardiográfica, la radiografía de tórax, esto sí está en todos los centros de atención primaria. El electrocardiograma también está en todos los centros de atención primaria, y exámenes de rutina bioquímico como analítica sanguínea, hemograma completo, un examen de tipo metabólico, glucosa, perfil de lípidos, perfil hepático, ácido úrico. Y si ya tenemos algún nivel de tecnología que cada vez está más al alcance, los péptidos natriuréticos también importantísimos en el diagnóstico y la estratificación de riesgo.
Si contamos con un servicio de reumatología, los perfiles reumatológicos como antinucleares, antifosfolipídicos, definitivamente también entran en el despistaje inicial. Si tenemos nosotros sospecha de hipertensión pulmonar y no tenemos un servicio que maneje estos problemas, tenemos que remitir al paciente a un centro de expertos en hipertensión pulmonar. Y aquí ya pues se busca con más acuciosidad los exámenes de ventilación-perfusión. Un test muy sencillo que es la caminata en 6 minutos. Medimos la distancia que el paciente camina en 6 minutos, una valoración de capacidad funcional. La polisomnografía, otro examen muy importante, tomografía de tórax con angiografía pulmonar y resonancia magnética, definitivamente son los exámenes diagnósticos para evaluar el lecho vascular pulmonar. Si la sospecha es definitivamente muy alta o ya tenemos un diagnóstico, vamos al cateterismo cardíaco derecho para la medición invasiva de las presiones pulmonares, resistencias pulmonares y tipificar frente a qué tipo de hipertensión estamos. Si la presión arterial sale alta, tenemos que necesariamente hacer una prueba de vasodilatación, sea con óxido nítrico, adenosina o calcio antagonistas, dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestro laboratorio, para ver si el paciente tiene vasoreactividad o no, porque esto tiene implicancia pronóstica. Si tiene vasoreactividad, definitivamente significa que el capilar pulmonar todavía puede responder a una terapia específica. Y las pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno también tienen una importancia, sobre todo en la hipertensión pulmonar de tipo 3. De aquí, con todos los criterios realizados, sospecha clínica, screening inicial, el electrocardiograma, radiografía, laboratorio, ecocardiografía, técnicas de imagen avanzada, cateterismo, con el resultado nos vamos ya, si el paciente califica como hipertensión pulmonar, a estratificar el riesgo. Aquí tenemos algunos exámenes auxiliares, los más importantes y en orden de disponibilidad, el electrocardiograma. Este es un electro característico de predominancia o crecimiento de cavidades derechas. La clave aquí es mirar las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6. Si tengo una deflexión negativa predominante, definitivamente predominan las cavidades derechas. La aurícula derecha, vean ustedes, una onda P alta, acuminada, asimétrica, nos indica crecimiento de aurícula derecha. Los trastornos de repolarización, definitivamente vamos a ver si hay signos de sobrecarga de presión, en este caso las derivaciones precordiales que observa el ventrículo derecho, B1, B2, B3, tienen una onda T negativa, asimétrica, característica de sobrecarga de presión. Ayer en el ejercicio en la segunda parte de electrocardiografía que comentamos en el grupo práctico, si nosotros tenemos que hacer un enfoque básico inicial del electrocardiograma, primero observar, tengo uno de los 3 fenómenos eléctricos, que son onda P, QRS, onda T. Lo segundo, si yo quiero saber cómo están las aurículas, tengo que mirar la onda P. Si la aurícula derecha está grande, la onda P crece en amplitud. Si la aurícula izquierda está crecida, la onda P crece en sentido de duración. Bastante sencillo. Cuando pensamos en los ventrículos, definitivamente me centro en el complejo QRS. Si predomina el ventrículo izquierdo, la onda R es muy alta en D1, en ABL, en B5 y B6. Si predomina el derecho, como el tema que estamos conversando, la onda S, o sea, la onda negativa, es predominante en D1, ABL, B5 y B6. Ahora, si yo quiero saber en qué condiciones o cómo está la nutrición de los ventrículos, observamos el segmento ST y la onda T y vamos a discriminar isquemia, sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Entonces, vean ustedes que el electrocardiograma nos da una información bastante sensible de lo que está pasando en el corazón de una forma indirecta.
Por ejemplo, acá yo veo la onda P muy grande, la aurícula derecha está grande. S predominante en D1, ABL, B5 y B6, el ventrículo derecho está muy grande. Entonces vean ustedes que hay una correlación bastante importante. La radiografía de tórax, mayormente tenemos nosotros disponible la anteroposterior, a veces no pedimos lateral, no pedimos oblicua, o sea, una teleradiografía que incluye 4 tomas, porque no hay recurso, porque hay que reducir costos, pero con la placa anteroposterior, si recordamos las 3 características que tenemos que ver cuando vemos una radiografía de tórax con ojo de cardiólogo, primero la sombra cardíaca, ¿es normal o no es normal? Lo que hay dentro del corazón lo veo con el eco, pero la forma de la silueta me orienta. Si yo veo que la punta está levantada, que el arco inferior derecho está prominente y que el arco medio está prominente, debo sospechar que algo pasa con las cavidades derechas. Lo segundo, lo que pasa en el corazón impacta en el pulmón. Y en el pulmón, como vamos a comentar más tarde en práctica, tenemos nosotros que reconocer o hay hiperflujo pulmonar, cortocircuito, hipertensión tipo 1. Si hay hipoflujo pulmonar, cualquiera de los 5 tipos. ¿Por qué? Porque hipertensión pulmonar produce hipoflujo pulmonar. Si estamos en una hipertensión tipo 2, voy a ver en la radiografía hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces vean ustedes que con la radiografía y el electrocardiograma yo ya me puedo acercar a alguno de los 5 tipos de la hipertensión pulmonar. Si avanzamos a la imagen básica, la ecocardiografía, pues la forma del corazón cuando hay crecimiento de cavidades derechas es bastante típica. Podemos indagar por otro tipo de información como si hay insuficiencia tricuspidia, que este es el espectro de flujo de la insuficiencia tricuspidia, por medio de la velocidad máxima podemos estimar la presión de la arteria pulmonar. Recientemente se está poniendo en discusión la exactitud de la estimación de la presión pulmonar por gradiente transtricuspidio, pero si más allá del número empecé viendo la forma del corazón, probablemente pues la sensibilidad sea muy, muy alta. Podemos ir ya a exámenes de imagen avanzada, como la resonancia, en donde muchas de las limitaciones que tenemos en la ecocardiografía, que es un sector de visualización del corazón un poco limitado, las características entonces del paciente a veces no permite hacer un adecuado estudio. Con la resonancia no hay límite, porque es como si yo cortase un trozo de queso, un trozo de jamonada, y veo todo lo que hay en el corte que he realizado. Y este examen es la gamografía ventilación-perfusión. Y vemos nosotros que en la ventilación prácticamente todo el pulmón, excepto los ápices, captan radiofármaco. Pero cuando hacemos la perfusión, vean ustedes que hay zonas acá en el lóbulo medio, en el lóbulo basal del pulmón derecho que no captan radiofármaco, a diferencia del examen de ventilación. Esto es diagnóstico para la hipertensión pulmonar tipo 4, los fenómenos embólicos o obstructivos de la arteria pulmonar. Vean ustedes que si comparamos la sombra radiográfica con la sombra de medicina nuclear, la arteria pulmonar, acá la sombra se ve un poco prominente, definitivamente, pues esta es una imagen. ¿Por qué? Porque el corazón no capta el radiofármaco que estamos empleando. Y la forma de la estructura que no capta es la forma del corazón que tenemos aquí. Olvidé mencionar que el tercer punto que tenemos que observar en una radiografía de tórax es ver cómo están las partes blandas. Cuando tenemos muy poco panículo, definitivamente es un paciente que está con una enfermedad avanzada. Lamentablemente la enfermedad tanto cardíaca, pulmonar, de cualquier índole en estadio avanzado inducen estados hipercatabólicos y el paciente muchas veces termina con caquexia. Entonces, si yo tengo en mi centro un electrocardiograma, una radiografía de tórax, criterios bastante útiles para discriminar a quién mando a ecocardiografía, a quién mando a eco y ventilación perfusión, o si tengo dudas, pues ya resonancia, que es una técnica que a veces es mucho más costosa y no disponible masivamente. Si entramos en el tratamiento, definitivamente, pues
con la confirmación diagnóstica de hipertensión pulmonar, las medidas generales pues incluyen el uso de diuréticos para equilibrar el volumen, suplemento de oxígeno, una anticoagulación si tenemos sospecha de hipertensión pulmonar idiopática o estamos en sospecha de hipertensión tipo 4, dieta y ejercicio. Importante, anticoncepción si el paciente es de género femenino. Si sospechamos alguna característica ligada a la herencia, a asesoría genética, y definitivamente, pues estas son las medidas generales. Dependiendo si el paciente se hizo cateterismo y hay respuesta o no, se pasa a hacer la estratificación con un score, que vamos a ver después qué significan estos scores. Y para calificar a un paciente como respondedor o no, la presión de la arteria pulmonar debe caer más de 10 milímetros o como máximo 40 milímetros, sin cambios en el aumento del gasto cardíaco. Entonces, si yo hago el cateterismo derecho, aplico adenosina, óxido nítrico, mido nuevamente la presión, debe caer entre 10 a 40%, 10 a 40 milímetros la presión arterial pulmonar. Si no hay caída, lamentablemente es un no respondedor que definitivamente el pronóstico es sombrío. En los pacientes no respondedores, el tratamiento inicia con los bloqueantes de cálcicos en alta dosis. Los que tenemos, nifedipino, diltiazem y rara vez amlodipino, pero en dosis muy altas. Tenemos que recordar que definitivamente los efectos secundarios de los calcioantagonistas a veces pues obligan a cambiarlos, y si voy a tener que usar dosis muy altas de calcioantagonistas, probablemente el paciente no lo tolere, pero es la alternativa que tenemos más disponible. Si el paciente es un no respondedor, pasa a terapia vasodilatadora y se repite la evaluación angiográfica en un año. En el desarrollo de las estrategias terapéuticas para la hipertensión pulmonar ha habido pues una evolución bastante significativa. Agentes que actúan a nivel de prostaglandinas, bloqueadores de receptores de angiotensina, de endotelina, bosentan, ambrisentan, macitentan, el sildenafilo y inhibidor de la fosfodiesterasa 3, además de los usos ya conocidos. El sildenafilo definitivamente reduce la presión pulmonar, igual el talafilo, y drogas más recientes que actúan en la cascada de prostaglandinas como Celexipac o Rosiluat, definitivamente pues han cambiado el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. El gran inconveniente es que el costo de estos medicamentos es de algunas decenas de miles de soles mensuales. Entonces hablamos pues de que los presupuestos que significan acceder a una terapia vasodilatadora son bastante altos. Los más accesibles que tenemos nosotros, los calcioantagonistas y el sildenafilo, porque si hablamos en bosentan, ambrisentan, macitentan o epoprostenol, hilopros definitivamente son en extremo costosos. La estratificación de riesgo tiene punto de partida en los registros de pacientes con hipertensión pulmonar. Esta diapositiva es un poco cargada, pero acá tenemos el registro europeo, el registro francés, el registro COMPER, el registro sueco y el registro REVEAL, que son estudios de relación de pacientes, de descripción de pacientes, las características consignadas van desde características demográficas, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, BNP, NT-proBNP, área de aurícula izquierda, presión arterial pulmonar, índice cardíaco,
consumo de oxígeno, resistencia vascular pulmonar, presión sistólica sistémica, frecuencia cardíaca, presencia o no de derrame pericárdico, función renal o hospitalización. Cuando se ha observado en el tiempo cuál de estos criterios tiene que ver con un pronóstico de mortalidad, han aparecido los scores, el más utilizado es el score REVEAL. Los criterios que usa este score, que está en los aplicativos de las calculadoras médicas, tenemos el tipo de hipertensión pulmonar, compromiso o no de un órgano filtro como el riñón y insuficiencia renal, si el género es masculino y el paciente tiene más de 60 años, la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, clase 1, 2, 3 o 4, presión sistólica, la frecuencia cardíaca, el test de caminata en 6 minutos. Y vean ustedes que hay pacientes que caminan menos de una cuadra en 6 minutos, menos de cuadra y media en 6 minutos, son los más severos, los que tienen compromiso mayor. ¿Cómo está el BNP? ¿Hay o no hay derrame pericárdico? Pruebas funcionales respiratorias, presión media de aurícula derecha y resistencia vascular pulmonar. El resultado se asigna puntuación y la puntuación predice mortalidad. En este caso imaginario que hemos ingresado, califica 17 puntos como muy alto riesgo, mortalidad de 70% en el primer año de hecho el score. Entonces, hipertensión pulmonar, pues definitivamente es una condición que tiene alta mortalidad y que puede estar presente en diversos escenarios clínicos. Estamos hablando de un score que significa mortalidad y vean ustedes que hay algunas características accesibles como medir si hay o no hay derrame pericárdico, la caminata en 6 minutos, simplemente es caminar con el paciente durante 6 minutos y medir cuánto caminó, clases funcionales, anamnesis, presión sistólica, funciones vitales, frecuencia cardíaca también, presencia y insuficiencia renales, ver cómo está la creatinina y por fórmula estimar la filtración glomerular. Entonces tenemos nosotros un score bastante simple y realizable en nuestro medio. Bueno, si hay que hacer cateterismo, bueno, ya estamos en problemas, pero mucho de lo que tenemos aquí vamos a verlo en este caso. Un momento, me había olvidado que tengo que ingresar al ministerio. Ya me avisaron que no he marcado la atención. Un momentito. Entonces, esta es una paciente portadora de una acropatía congénita que no fue corregida a tiempo. Acude por disnea de esfuerzo, clase funcional 3, dolor torácico y un estado presincopal. El síncope definitivamente pues califica letalidad en los pacientes con hipertensión pulmonar. Vamos a un momento, un momentito, voy a hacer una pausa de 5 minutos porque tengo que llenar un formato para el ministerio. Un momento.
Muy bien, continuamos. ¿Me avisan si apareció nuevamente el PowerPoint? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces, esta es una paciente que nació con una acropatía congénita muy sencilla, lamentablemente no se corrigió a tiempo, acude por disnea, clase funcional 3, ya saben ustedes que clase 3 es disnea a actividades de la vida diaria, asearse, alimentarse, vestirse, dolor torácico y un estado presincopal. En el electrocardiograma, si recuerdan ustedes, las pautas para crecimiento de aurícula de ventrículo derecho, vean ustedes, de flexión negativa en D1, en ABL, B5, B6, definitivamente, si algo predomina es el ventrículo derecho. Si vamos a la aurícula sí es un poquito desafiante porque es una aurícula que dura un poco más de 12 milisegundos, pero tiene un aspecto medio picudo en algunas derivaciones. Llama la atención la morfología con deflexión negativa prominente en B1, me parece que el puntero no está activo, disculpen un momento ya. Les mencionaba, deflexión negativa en D1, en ABL, en B5, B6, ventrículo derecho. La aurícula en algunas derivaciones tiene una morfología media acuminada, aurícula derecha, no está visible, acá está el estándar, o sea, está con un estándar habitual, y la morfología de la onda P con deflexión negativa predominante en B1 me dice que tengo aurícula derecha, izquierda crecida. Tendría crecimiento auricular y de ventrículo derecho. Pero cuando vemos la placa, pues nos encontramos con sorpresas. Esto se los mostré en la clase de congénitos, un gran crecimiento del corazón. Si vemos nosotros las tres características, la sombra del corazón definitivamente anormal por completo. ¿Qué hay adentro? No sé, pero que no es normal, nadie puede discutir que no sea anormal, desde el tamaño. Lo segundo, en el pulmón, si me concentro desde la periferia hasta el centro, ven ustedes que se ve pulmones prácticamente negros. Pulmón negro significa hipo. De guante y todavía se ve algo de hiperflujo. Llama la atención la prominencia de lo que vendría a ser el área de la orejuela, pero si yo sigo la tráquea, acá está la carina, el bronquio está acá. Y la sombra está por encima del bronquio. Esta es la rama izquierda de la arteria pulmonar severamente dilatada. Y esta imagen aquí, como una línea algo curva, es la imagen correspondiente a un conducto arterioso calcificado. Esta sombra que se proyecta hasta vecindad de la clavícula corresponde a la vena cava superior. Ya tengo signos de hipertensión venosa, signo de crecimiento, todavía no sé de qué cavidad está crecida, pero definitivamente es un corazón que no es normal. Una característica, sombra normal. Segunda característica, pulmón anormal, hipoflujo. Y las partes blandas, vean ustedes, pues, bastante venida menos. Es una paciente, pues, que si tiene dolor torácico, estado presincopal, clase funcional 3, enfermedad lamentablemente muy avanzada. Cuando vemos el ecocardiograma, pues, definitivamente un severísimo crecimiento de las cavidades derechas. Cuando hicimos este estudio, yo sinceramente estaba pensando en encontrar una comunicación interauricular, porque es lo que solemos ver en comunicación interauricular, pero llamó la atención que el diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo era muy grande, la radiografía monitaba ductos, vean ustedes, aunque la aurícula izquierda más bien es pequeña, en el electrocardiograma parece que la aurícula izquierda está crecida. Mucho me acuerdo cuando discutíamos los electros con el maestro Vidarte, alguna vez nos enseñó que la onda P no solamente me dice
crecimiento de aurícula, sino también la presión que hay dentro de la aurícula. Si yo tengo una aurícula que está prácticamente colapsada por la vecina, la presión que hay al ingreso de sangre de las venas pulmonares está aumentada. Entonces, cualquier modificación de la onda P, sea en forma, en amplitud o en duración, sospechar que algo pasa con las aurículas. Gran crecimiento de aurícula derecha, una insuficiencia tricuspidia severa y la presión estimada de la arteria pulmonar en este caso fue de 125 milímetros de mercurio, porque al gradiente transtricuspidio le tengo que sumar la presión de la aurícula derecha. Cuando hablemos en práctica de algo de eco, les vamos a explicar estas fórmulas. Pero si la presión sistólica normal debe ser menos de 25 y la media menos de 20, y yo tengo la sistólica de 125, efectivamente hipertensión pulmonar severa que correlata con un score de severidad. Y acá está el conducto, que ya casi no tiene flujo, es la causa de todo el problema de nuestra paciente. El ductus tiene un flujo bidireccional, entonces la paciente ya tenía un ductus hipertenso, hipertensión pulmonar severa, probablemente a esta paciente se le hizo cateterismo cardíaco, no calificó como respondedora, a pesar de ello se le inició tratamiento con calcio antagonistas, pero la evolución fue pues bastante sombría, ¿no? Clase funcional 3, clase funcional 4, hasta que dejó de asistir al hospital, probablemente ya no esté con nosotros. Un segundo caso, o sea, este sería un escenario que califica como tipo 1, cardiopatía congénita, o también tipo 4, porque tenemos compromiso del corazón izquierdo por la acentuación de la interdependencia, o inclusive tipo 5, que es un patrón mixto. Entonces, vean ustedes que a veces, a pesar de que los números son claros, encajar al paciente dentro de un problema de tipo de hipertensión pulmonar es difícil, pero el mecanismo, obviamente acá es una cardiopatía congénita. Me quedaría que es tipo 1. Otra paciente de 22 años, ya estamos en consulta externa, ingresa por disnea, dolor torácico, tos con espasmo hemoptoico y síncope. Ya no fue estado presincopal, sino la paciente acá se cayó. En el electrocardiograma, algo que comentamos en las sesiones prácticas es que el registro del papel tiene estándares. Uno de ellos es la velocidad, que hay que estar atentos a ello siempre. Lo normal es, o lo protocolizado, velocidad de registro 25 milímetros por segundo. Y hay un estándar de amplitud que es 10 milímetros. Si yo tengo estándar como aquí, que está en 2.5 milímetros, significa que estas ondas son 4 veces más grandes. Acá estamos en 10 y vean la forma que tiene la onda P, una onda P acuminada. Si empezamos, ¿hay o no hay los tres fenómenos eléctricos? Analicemos, onda P, QRS, onda T, están. ¿Cómo están las aurículas? Me voy a la onda P y me llama la atención que en algunas ocasiones es pues picuda, aurícula derecha. Probablemente la izquierda también tenga lo suyo, pero no olvidar que puede ser acentuación de interdependencia. Acá, como está la cuarta parte, puedes hacer un juicio como que es muy difícil. Si vamos a los ventrículos, QRS, S predominante en D1, en ABL, en B5, B6, onda S, ventrículo derecho. Condiciones de trabajo. Las derivaciones B1, B2, B3, D2, D3 y ABF miran al ventrículo derecho. Y vean ustedes, tenemos un ST descendente, onda T, ST descendente, que es signo de sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho en este caso. Si esta morfología estuviese en D1, en ABL, B5, B6, sería que el ventrículo izquierdo predominante con sobrecarga de presión. Pero el patrón es lo que interesa. ST descendente, onda T negativa, sobrecarga sistólica del ventrículo.
Y mucho cuidado, que llama la atención que hay un latido que es diferente a los otros. Acá todo va bien, y acá se adelantó a la secuencia. Este es un extrasístole ventricular. Que vean ustedes que tanto la forma como la repolarización son diferentes si no hay una onda P que lo preceda. Cuando las extrasístoles ocurren, son ventriculares y ocurren en un paciente con severa enfermedad, calificada por la disnea, el dolor torácico y el síncope, lamentablemente, pues hay que sospechar que estamos ante un problema serio. Y nuestra paciente, vean ustedes, pues tenía, adicional a la geometría totalmente alterada del ventrículo izquierdo, derrame pericárdico. Hemos visto en el score que el derrame pericárdico tiene que ver con pronóstico, severa dilatación de las cavidades derechas, hay acentuación de interdependencia. Ven ustedes, las cavidades izquierdas parecen pequeñas por el gran tamaño de las cavidades derechas, la dilatación de la vía de salida del ventrículo derecho. Esta es una paciente que lamentablemente nació con una hipertensión pulmonar primaria. Esta es calificable como de tipo 1, en donde no hay condición que si la soluciono, cierro un cortocircuito, cambio la válvula, trato adecuadamente la hipertensión, trato adecuadamente la falla cardíaca, el paciente puede frenarse la progresión de la hipertensión pulmonar. Acá es hipertensión pulmonar primaria. Aquí se estimó una presión arterial pulmonar de 97 milímetros de mercurio, severa hipertensión pulmonar. La paciente, a los 6 meses que fue evaluada en el hospital, la mamá vino llorando que la chica había hecho muerte súbita en casa. Hipertensión pulmonar es una enfermedad potencialmente letal. Entonces, si tenemos que estratificar el riesgo con el score REVEAL, que es el más utilizado, tenemos puntuación menor a 5, bajo riesgo, intermedio 5 a 10, más de 10, riesgo alto. Antes en el ejemplo salió 17, que estaba aquí. ¿Qué criterios tenemos? Signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, historia clínica, examen físico, progresión de síntomas, seguimos, es historia clínica. Presencia de síncope, vean ustedes que el síncope, cuando es a repetición, califica como alto riesgo. Clase funcional 3 ya es por lo menos riesgo intermedio. Clase 4, disnea de reposo, riesgo elevado. Los test de esfuerzo cardiopulmonares, para esto se necesita un ergómetro con un equipo que analice CO2 expirado. No está disponible en todos los hospitales. Concentración plasmática de NT-proBNP, o sea, los péptidos natriuréticos, que cuando más elevados están, definitivamente califican mayor riesgo. Esto ya casi todos los hospitales lo tienen disponible. Importante porque diferencia disnea de causa cardíaca de causa no cardíaca. Imagen cardíaca básica, ecocardiografía, lo que se consigna, área de aurícula derecha y derrame pericárdico. Vean ustedes, si la aurícula izquierda es grande y hay derrame pericárdico, alto riesgo. O sea, si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar y en el ecocardiograma encuentro derrame pericárdico, yo tengo todo el criterio para decir paciente lamentablemente de alto riesgo. Si yo veo que la paciente ha tenido síncope, alto riesgo. Si yo veo que la aurícula derecha está grande, alto riesgo. 22 años, alto riesgo. La paciente a los 6 meses de diagnosticar hipertensión pulmonar, lamentablemente hizo muerte súbita. Y bueno, definitivamente si tenemos los parámetros hemodinámicos como presión de aurícula derecha, gasto cardíaco y consumo de oxígeno, podemos nosotros hacer nuestra estratificación. Pero vean ustedes que con la historia, signos de falla cardíaca derecha, si están presentes, alto riesgo. Progresión de síntomas, si la progresión es rápida, alto riesgo. Señor, ¿se ha caído? Sí me he caído, alto riesgo. Puede hacer sus actividades de la vida diaria, doctor. Cuando me he visto ya me cansé.
Empiezo a almorzar y tengo que descansar un rato, cuidado. Clase 3, intermedio, clase 4, riesgo alto. Entonces, con la semiología, la historia clínica y el examen básico de imagen, la ecocardiografía, yo puedo acercarme en cualquier centro del país a calificar a un paciente como de alto riesgo si es portador de hipertensión pulmonar. Pero todo empieza con la sospecha. Si no sospecho, definitivamente no hice nada. Entonces, con los pacientes que calificaron como riesgo intermedio, podemos ir a una monoterapia vasodilatadora, vale decir, algunos de los agentes que mencionamos al inicio, sildenafilo, bosentan, o empezar con terapia dual. Los pacientes de alto riesgo, de inicio, un agente que incluya una prostaglandina parenteral, más otro agente, o considerar para trasplante pulmonar. Entonces, alto riesgo, vean ustedes que en la siguiente paso ya estamos o el máximo soporte farmacológico o trasplante pulmonar. El tratamiento farmacológico avanzado, el costo, pues, no tengo los números exactos, pero si hablamos de una estimación de números exactos, es como 2 automóviles del año cada mes. Muy costoso. O cada 6 meses, de todas maneras, pues son cientos de miles de soles al año por pacientes. Costosísimo. Entonces, empezamos sea con monoterapia, combinación o combinación con prostaglandina inhalatoria, seguimiento 3 a 6 meses con examen físico, eco, test de caminata en 6 minutos. Este es importantísimo, es muy sencillo. Simplemente yo, un conito de plástico, en donde empezó el paciente, caminamos 6 minutos con el paciente, conito al final de la distancia del camino, mido, a los 3 meses repetimos y vemos si mejoró o empeoró. La estratificación de riesgo que ya se hizo, la evaluación de la calidad de vida del paciente, ¿está limitado o no? Cateterismo derecho. Algunos pacientes retornan a bajo riesgo, otros pacientes lamentablemente siguen en riesgo intermedio o pasan a alto riesgo. Si pasan a alto riesgo, prostaglandina parenteral más otra droga o otras drogas vasodilatadoras, y si no responde, el paciente pasa a trasplante. Entonces, si hablamos de estrategias terapéuticas para hipertensión pulmonar vasodilatadoras, el tema es que el endotelio no funciona bien en la hipertensión pulmonar, porque hay una mayor producción de endotelina, agente vasoconstrictor y agente proliferativo. Hay una menor producción de prostaglandinas, agentes vasodilatadores, y hay una menor producción de óxido nítrico, agente vasodilatador. Las cascadas son de lo más complejas, pero el efecto de los antagonistas de receptores de endotelina, que son de 2 tipos, generan disminución de la vasoconstricción, o sea, inducen vasodilatación y reducen la proliferación. Entonces, si yo bloqueo receptores de endotelina, estoy yendo contra el mecanismo. El tema es que debo seleccionar si es un medicamento selectivo o es un medicamento que actúa a nivel de los 2 receptores. Pero el mecanismo, si yo hablo de antagonista de receptor de endotelina, vasodilatación y disminución de la proliferación celular de la pared vascular. Los agentes que actúan a nivel de las prostaglandinas, acá están todas: el hilopros, teprostinil, epoprostenol y recientemente el Celexipac, uno de los últimos que ha salido al mercado, vasodilatación y disminuye la proliferación. Recordamos de que las prostaglandinas generan vasodilatación, generan
antiproliferación, si se altera la cascada, vamos a vasoconstricción y proliferación. Bloqueamos la cascada, vasodilatación y disminuye proliferación. Los agentes que actúan a nivel de óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, acá está el sildenafil, tadalafil, vardenafil, y recientemente el Rosiguat, que actúa en la cascada del AMP cíclico, igual vasodilatación y disminuye proliferación celular. ¿Qué se consigue con esta terapia vasodilatadora específica dirigida a las cascadas descritas en hipertensión pulmonar? Los agentes que disponemos, revisión del 2021, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadalafil, estimulantes de la guanilciclasa, el Rosiguat, análogos de prostaciclina, cefoprostenol, teprostinil y lopros, agonistas de receptores de prostaciclina, el Selexipag, y bloqueadores de receptores de notelina, ambisentan, macitentan y bosentan. Lamentablemente, en el Perú tenemos fosfodiesterasa 3, pero comercializados mayormente para disfunción eréctil, bosentan, pero en programas específicos de ayuda de pacientes, y en los seguros privados, previo informe médico y un trámite que es pues, bastante prolongado, se puede conseguir bosentan o alguno de los análogos de la prostaciclina. Entonces, nuestro arsenal terapéutico definitivamente es muy limitado. Por eso es que cuanto más precozmente detectemos hipertensión pulmonar y manejemos las condiciones que afortunadamente las más frecuentes son tratables, como problemas de corazón izquierdo o cortocircuitos, vamos a evitar que el paciente llegue a estadios en donde a veces lamentablemente no tenemos otra alternativa que el trasplante pulmonar. Lo que se consigue, si comparamos placebo con sildenafil en dosis crecientes, vean ustedes que el test de caminata en 6 minutos mejora significativamente en la distancia. Entonces, mejoría funcional. La pregunta es, ¿mejora la sobrevida? Desafortunadamente, las cifras de sobrevida no son muy alentadoras, pero por lo menos el paciente funcionalmente mejora. Si hablamos de eventos, acá tenemos comparando el macitentan con el Selexipag, el paciente sí libre de eventos, 36 meses, o sea, 3 años, definitivamente. Placebo, lamentablemente, comparado con macitentan, dosis baja, dosis alta, los que reciben bloqueadores de endotelina tienen menor tasa de eventos. Si hablamos de Selexipag, un análogo de receptor de prostaciclina, comparado con placebo, los que no reciben, obviamente, tienen más eventos que los que reciben la droga activa. Pero vean ustedes que en este caso son también 36 meses. Y definitivamente, pues, la gente igual se muere. La terapia de combinación. Este es un slide donde la información está bastante, diríamos, poco visible. Pero acá este es un metaanálisis. Aquí cada acrónimo que está acá es un estudio con algún tipo de los medicamentos vasodilatadores. Y lo que se estudió fue la respuesta o el efecto en la tasa de eventos. Tasa de eventos, pues, incluyen hospitalizaciones por falla cardíaca, deterioro funcional o inclusive muerte. Y vean ustedes de que la mayoría de estudios, la combinación reduce la tasa de eventos. Combinación reduce la tasa de eventos. Entonces, tendría que empezar yo, si tengo cómo empezar, con una combinación de medicamentos. Aquí, el efecto de la combinación en la respuesta
de la caminata de 6 minutos. Capacidad funcional. Todas las estrategias de terapia de combinación mejoran la capacidad funcional de los pacientes. Pero como repito, nuestro arsenal terapéutico es muy limitado, solamente tenemos sildenafilo y bosentan. Y, bueno, calcio antagonistas en alta dosis. No tenemos otra estrategia terapéutica. Bien, con esto terminado. Este es un recuerdo. Acá estamos en Orlando, en 2007. Un colega americano, un inglés, un europeo, uno en Medio Oriente y modestamente un peruano hablando de una paciente adulta mayor con falla cardíaca, un caso clínico en un evento de la Sociedad Mundial de ECO que lamentablemente por la pandemia ya no participamos en esto. Muy bien, si tuviesen alguna pregunta, el tema quedó claro. Es un tema bastante complejo y lamentablemente poquito maniatante por calificarlo de alguna forma porque no tenemos las estrategias terapéuticas consignadas en la infinidad de ensayos clínicos que hoy en día se están publicando. Pero el mensaje es que si recordamos las 5 causas de hipertensión pulmonar o los 5 grupos, la detección precoz que parte de la sospecha clínica y el tratamiento precoz de las condiciones asociadas, obviamente nos va a reducir la cantidad de pacientes que van a llegar a estadios avanzados de enfermedad que van a requerir pues estrategias que no disponemos masivamente en el país. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucha. Al parecer no hay ninguna pregunta. La delegada no pudo ingresar porque tuvo problemas con su laptop, por eso no pudo ingresar hoy. Ya. Así sí he visto que envió un mensaje. Muy bien. Entonces, con